Oye, he oído que tienes deudas. ¿Es verdad? ¿Eh? ¿Deudas? ¿Por qué preguntas eso? Solo quiero saber si es verdad o no. ¿Me lo puedes aclarar? Cuando le pregunté por las deudas, la expresión de mi marido cambió al instante. Era porque mi suegro le había pedido que pagara las facturas del hospital de mi suegra, y mi marido le había dicho que no podía porque tenía deudas. Yo no había oído semejante historia, y me enfrenté a mi marido cuando llegó a casa. ¿Quién te ha dicho eso? Además, no es asunto tuyo. Ya que no te molesta, ¿quién te crees que eres, siendo mujer y todo eso? No entiendo por qué te enfadas porque estás siendo persistente. ¿Cuándo entenderás cuál es tu lugar? Estás siendo apoyada por mí, así que deja de quejarte. Así que esa era su mentalidad. Pero lo he superado completamente. En el momento perfecto. He decidido dejarlo. No puedo ser feliz con alguien así, y no quiero arruinar más mi vida. Poco después, me mudé a un condominio en una ubicación privilegiada, aprovechando que mi marido estaba en el trabajo para completar la mudanza esa noche. Hola, ¿dónde estás a estas horas? ¿Por qué no has hecho las tareas domésticas ni has preparado la cena? Recibí una llamada furiosa de mi marido, que no sabía nada. Por supuesto, yo no le había dicho nada, así que supuse que se enfadaría mucho. Pero era de esperar. A partir de ahora, viviré sola. He dejado los papeles del divorcio sobre la mesa para que los compruebes, le dije, y colgó en un arrebato de ira. Pero el divorcio llegó a buen puerto. Pasó una semana sin que mi marido se pusiera en contacto conmigo. Diga, tengo que hablar contigo, ven a casa. ¿Qué? No tengo nada que hablar contigo y no quiero venir. Si tienes algo que decir, ¿no puedes llamar? Es importante. ¿Cómo que has estado pagando las facturas del hospital de mi madre? Me llamo Isabel y actualmente trabajo como diseñadora. Empecé a trabajar en una empresa de diseño después de graduarme en una escuela técnica, y ahora soy diseñadora independiente. Por supuesto, me llevó bastante tiempo empezar a conseguir trabajo como diseñadora autónoma, pero ahora puedo obtener unos ingresos decentes. ¿A dónde te gustaría ir de luna de miel? Bueno, tú estás ocupada con el trabajo, y yo también he estado ocupada últimamente. Quizá un viaje nacional estaría bien. Me gustaría ir al spa. A mí también me gustan los spas, así que podría estar bien. Nos conocimos a través del trabajo y nos casamos después de salir durante 6 meses. Yo ya estaba recibiendo trabajo como diseñador en ese momento y estaba en medio de la felicidad conyugal. Muy bien, me voy. Así que por favor prepara pastel de carne para la cena de hoy. También, por favor, prepara 3 guarniciones, como harina de maíz. ¿Entendido? Que tengas un buen día en el trabajo. A menudo trabajaba desde casa, así que generalmente estaba a cargo de todas las tareas domésticas y las comidas. No me quejaba de eso, pero pronto empecé a sentir el egoísmo de mi marido después de casarme. Por muy ocupada que estuviera, la fiambrera tenía que tener más de 5 cosas, y las sobras o la comida congelada estaban prohibidas. A lo mejor es que es muy exigente con la comida. Pero incluso en los días en que estoy ocupada con el trabajo, resulta penoso cumplir tales exigencias. Sin embargo, no quería empeorar nuestra relación por cuestiones tan insignificantes, así que nunca me quejé. El año pasó volando y nuestra relación se estabilizó. Nos llevábamos bien con sus padres, que venían a visitarnos casi todos los meses. Hace un año que os casasteis. ¿Va todo bien? Si tienes alguna queja, no dudes en decirlo cuando quieras. No tengo ninguna queja en particular, así que todo va bien. Siempre has sido un poco egoísta. Me preocupaba si podría llevar bien el matrimonio. Pero recuerda que siempre estamos de tu lado, Isabel, así que contacta con nosotros si surge algo. En general, los suegros estaban de mi parte, así que no tenía ninguna queja al respecto. Ciertamente, decir que no tengo ninguna insatisfacción con mi vida matrimonial con mi marido sería mentir. Sin embargo, sabía que podía consultar a sus padres si pasaba algo, y ellos me ayudarían. Como me sentía así, podía vivir sin pensar demasiado. Cuando nos acercábamos al 3er año de matrimonio, hoy también llegaré tarde, así que no necesito cenar. ¿Qué? ¿Vas a llegar tarde otra vez? Dijiste que querías estofado de ternera, así que empecé a prepararlo esta tarde. Si ibas a llegar tarde,
Podías habérmelo dicho antes. Si es por llegar tarde debido al trabajo, no creo que pudiera avisarme mucho antes. Pero últimamente, a pesar de hacer la cena como le pedí, no suele volver a casa hasta altas horas de la noche, y mi frustración ha ido en aumento. Como yo también he trabajado en una empresa, entiendo que se produzcan horas extra inesperadas, así que no pretendo culparle por ello. Aunque entiendo que es difícil ponerse en contacto conmigo antes, no podía conciliar mis sentimientos. Me gustaría que considerara mis esfuerzos un poco más. Estoy ocupada con mi trabajo como diseñadora y haciendo las tareas domésticas entre tanto. Llevaba preparando el estofado de ternera desde la tarde. Aunque fuera a llegar tarde, al menos podría disculparse. Eso es lo que pensaba. Sin embargo, las palabras que salieron de la boca de mi marido fueron de las que me hicieron sentir aún peor. No puedo evitarlo, ¿verdad? Se decidió de repente que vamos a ir de copas. ¿Ir de copas? Espera un momento. Entiendo si son horas extras en el trabajo, pero ¿ir de copas? Estás priorizando el alcohol sobre la familia. No es para tanto, ¿verdad? No voy todos los días y necesito desconectar de vez en cuando. Está bien si es un descanso ocasional. No quiero restringir tanto las acciones de mi marido, ni es mi intención. Sin embargo, esta vez es diferente. Me ha hecho preparar un plato complicado y luego me sale con una historia tan egoísta. No es demasiado egoísta. Si iba a ir a beber, al menos podría pensar un poco en mis sentimientos. No me habría esforzado tanto con la cocina. Podrías intentar entender cómo me siento al estar estresada por el trabajo. Además, hace falta valor para que una mujer se enfrente a un hombre como yo. Ahí está. Si empezamos esta conversación, es el fin. Me desprecia solo porque es un hombre. Si me preguntas, ¿qué tiene que ver ser hombre? Eso no importa. Somos una pareja casada. No existe que uno esté por encima del otro. Si mi marido pagara todos los gastos y se ocupara de las tareas domésticas, sería extraño que me quejara. Sin embargo, yo me encargo de todas las tareas domésticas y de las comidas, y también contribuyo a los gastos de manutención. Aún así, ¿cómo puede permitirse ser tan condescendiente? Quizás siempre ha sido un tipo dominante, pero yo tengo mis límites de paciencia. Me esfuerzo por mi marido sin tener mucho tiempo libre para mí, y es insoportable que haga lo que le dé la gana. No se trata solo de ti todo el tiempo. Piensa también un poco en mí. Pensando que continuar la conversación con mi marido solo llevaría a una discusión, colgué inmediatamente el teléfono. Por supuesto, aunque tuviéramos una discusión, no pensaría que me equivoqué. Pero me gustaría que se calmara y pensara un poco para considerar un poco más los sentimientos de los demás en lugar de menospreciar a la gente. Sin embargo, no hubo ninguna mejora en la actitud de mi marido después, y solo empeoró. Oye, ¿has puesto sobras en la comida de hoy? ¿No? Sí, pero no se puede evitar, ¿verdad? Ayer fuiste solo a la fiesta de copas y sobró cena. ¿Poner eso en la fiambrera? ¿En qué estás pensando? Ya te he explicado muchas veces que es una falta de respeto al amo de la casa. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿No crees que es de mala educación salir a beber sin pensar cuando alguien ha estado preparando la cena y esperándote? ¿Cómo puedes arreglártelas como adulto trabajador si ni siquiera puedes entender una cosa tan simple? Normalmente no diría tanto, pero últimamente, incluso las pequeñas cosas que hace mi marido han empezado a irritarme. No corrige su comportamiento cuando se lo señalo, tal vez pensando que el mundo gira a su alrededor. Y hasta ahora no había ningún lugar donde liberar mi estrés. Podría haber hablado con los padres de mi marido si hubiera pasado algo, pero hace poco mi suegra cayó enferma y no nos hemos visto mucho. No parece poner en peligro mi vida, pero no tener a nadie con quien consultar hizo que mi estrés llegara al máximo. Un día, mientras hacía las tareas domésticas habituales, llamó mi suegro. Siento contactar contigo de repente. ¿Podemos vernos ahora? ¿Te parece bien? Ahora estoy libre, pero ¿qué ha pasado? Necesito hablar de algo relacionado con mi mujer. ¿Puedo ir a tu casa? Con el estado de mi suegra, iré a verte. Me prepararé y me iré. Debería estar allí en una hora. Dije eso y colgué el teléfono. Pero, ¿qué podía haber pasado con respecto a mi suegra? Sabía que se encontraba mal, pero podría ser por eso. Preocupado por ella, me dirigí rápidamente a casa de mi suegro.
Siento que hayas venido hasta aquí. No pasa nada, pero ¿qué ha ocurrido? En realidad, mi mujer necesita ser hospitalizada. Lo sospechaba, pero no esperaba que su estado hubiera empeorado tanto. Hasta ahora bastaba con medicinas y visitas ambulatorias, pero ahora hay que hospitalizarla. Según mi suegro, aún no corre peligro de muerte, pero ha sido todo un shock. Así que siento mucho pedírtelo, Isabel, pero ¿podrías ayudarme con los gastos del hospital? Lo que pasa es que ese tonto de mi hijo tiene deudas, así que no podría pedírselo. Si mis suegros tenían problemas económicos, yo estaba dispuesta a ayudar en todo lo posible. Sin embargo, era la primera vez que oía hablar de las deudas de mi marido. Nunca antes había oído hablar de deudas, ni él había dado muestras de ello. No tenía ni idea de si esas deudas eran de antes de casarnos, de después o de para qué eran. Estaba sorprendida y enfadada, pero enfadarme con mi suegro no tenía sentido. Nunca he oído hablar de deudas. ¿Qué quieres decir con eso? De eso también nos hemos enterado hace poco. Parece que se lo ha estado gastando en coches y clubes nocturnos. ¿Es algo reciente? Pensé que tenía el coche antes de casarnos. No sé cuándo exactamente, pero cuando hace poco hablé con él de los gastos del hospital, me dijo que era imposible debido a sus deudas. Creí que mi suegro me estaba diciendo todo lo que sabía. No tenía intención de presionarle más, pero no pude evitar ponerme furiosa. Si eran deudas contraídas antes del matrimonio, debería haberlo hablado antes de casarnos. Es de sentido común. Si fue después de casarnos, ¿por qué lo hizo sin consultarlo? Y los clubes nocturnos. Eso no es algo por lo que uno se endeuda. Si la deuda se contrajo debido a un accidente o enfermedad o algo así, podría entenderlo. Pero si no, es una deuda inútil. Desde que me hice autónoma, he gestionado nuestras finanzas con cuidado, y por eso estaba tan disgustada por las acciones de mi marido. Por supuesto, si no puedes ayudar, no te culparía en absoluto. No pretendo decir que no. Te ayudaré económicamente todo lo que pueda, pero podrías mantener esto entre nosotros, sin decírselo a mi marido, ¿eh? Básicamente tiene que ser la persona más importante, así que creo que es mejor no decírselo. Esta fue mi mayor consideración. Aunque el tema de la deuda era preocupante, no quería agravar el problema. Mi suegra estaba enferma y mi suegro también sufría mentalmente. Cuando me enteré de que nuestro hijo había causado otro problema con Isabel, pensé que solo añadiría más estrés a ambos. Creo que necesito tener una conversación seria con mi marido, pero por ahora he decidido dar prioridad al bienestar de mis suegros. Unos 4 meses después, llegó un día en que por fin me enteré de que mi suegra iba a salir del hospital. Decidí enfrentarme a mi marido por la deuda. He oído que tienes deudas. ¿Es verdad? ¿Eh? ¿Deudas? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué? Solo quiero saber si es verdad o no. ¿Me lo puedes aclarar? Cuando le pregunté por las deudas, la expresión de mi marido cambió radicalmente. Por supuesto, no creía que mi suegro mintiera, así que no me sorprendió la reacción de mi marido. Sin embargo, no se me informó de cuánto debía ni de dónde provenían las deudas. ¿Quién te lo dijo? Eso no importa. Lo que importa es si realmente tiene deudas después de todo lo que ha estado hablando. Me di cuenta por su actitud de que las deudas eran reales, pero su reacción a la defensiva no me hizo sentir mejor. El que contrajo la deuda en secreto fue mi marido, y si hay que culpar a alguien, sin duda es a él. Si se hubiera disculpado por las deudas, lo habría entendido, pero ¿por qué la defensa? ¿Ira? No es asunto tuyo. Ya que no te molesta, ¿qué derecho tienes como mujer? ¿La deuda era de antes de nuestro matrimonio o de después? Eso es irrelevante. No te metas en mis asuntos privados. ¿Asuntos privados? Eso no es excusa. Las deudas no son solo un asunto personal. Desde que estamos casados, también es asunto mío. No se lo he dicho, pero como tenía deudas, acabé pagando las facturas del hospital de mi suegra. A pesar de estas consecuencias, ¿por qué actúa como si no hubiera hecho nada malo? No entiendo por qué te enfadas, por qué no paras de dar la lata. ¿Cuándo entenderás cuál es tu lugar? Yo te mantengo, así que deja de quejarte. Eso es lo que él piensa, pero ya he tenido suficiente. El momento es perfecto. He decidido dejarlo. Estar con él no me hará feliz,
y me niego a dejar que siga arruinando mi vida. Sí, lo siento por ser dependiente. A partir de ahora consideraré mi posición con más cuidado. Cuando dije eso, mi marido pareció algo satisfecho. Sin embargo, si piensa que hablo en serio, está muy equivocado. Pronto aprenderá la lección. Más le vale estar preparado con esa mentalidad. Inmediatamente me dirigí a un lugar determinado. Me gustaría un apartamento alto en esta zona. Por favor. Es bastante presupuesto. ¿Estás seguro? Sí, está bien. Había ido a un agente inmobiliario. Quería separarme de mi marido lo antes posible. Pensé que la mejor manera de hacerlo era mudarme de la casa que estaba a su nombre. También quería vengarme de mi marido, que me despreciaba por completo. Poco después, me mudé a un apartamento en una zona privilegiada, aprovechando que mi marido estaba en el trabajo para completar la mudanza. Esa noche, hola, ¿dónde estás a estas horas? ¿Por qué no has hecho ninguna tarea doméstica ni has cocinado? Recibí una llamada furiosa de mi marido, que no sabía nada. Por supuesto, no le había dicho nada, así que supuse que se enfadaría bastante. A partir de ahora viviré sola. He dejado los papeles del divorcio en la mesa, así que por favor revísalos. ¿Qué? ¿Qué dices? Deja de bromear. No estoy bromeando, pero supongo que no te has dado cuenta de que mis cosas han desaparecido. Y no entiendo por qué te enfadas. Si quieres que vuelva, ¿no deberías disculparte y pedírmelo amablemente? Bueno, supongo que no tiene sentido esperar un comportamiento normal de una persona así. De todos modos, he decidido hablar con mi marido sin irritarme. Creo que ya lo sabes, pero no tengo intención de seguir viviendo contigo. ¿Puedes dejar de causarme problemas? Ya no soporto vivir contigo. Eres irresponsable con el dinero y no se puede construir una relación matrimonial adecuada con una persona tan egoísta. Que seas mujer no te da derecho a decidir eso por ti misma. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién me creo que soy? Esa es mi línea. No sé cuándo empezó mi marido a creerse por encima de mí, pero ya va siendo hora de que entienda su posición. En primer lugar, yo también contribuyo a los gastos de manutención. Así que ¿cómo estás en una posición superior a la mía? Siempre me lo he preguntado. ¿Cuándo te volviste tan importante? Yo soy el hombre, así que claro que soy importante. ¿De qué estás hablando? Ahora, no puedo continuar un matrimonio con alguien que tiene puntos de vista tan anticuados, y quiero el divorcio. No creo que haya nada malo en lo que estoy diciendo. ¿Lo crees? De acuerdo, si tú lo dices, te daré el divorcio. No me importa tu trabajo de diseñador o lo que sea. Ni siquiera ganas tanto dinero. Te arrepentirás de esto más tarde. Para que lo sepas. Mi marido colgó el teléfono con esas últimas palabras, pero será él quien se arrepienta después, no yo. No sabe cuánto gano ni que hasta ahora he pagado las facturas del hospital de su madre. Bueno, aunque me proponga volver con él, mis sentimientos no cambiarán. Pasó una semana sin que mi marido se pusiera en contacto conmigo y un día... Hola, necesito que hablemos. Ven a casa. ¿Qué? No tengo nada que hablar contigo y no quiero venir. Si tienes algo que decir, no puedes llamar. Es importante. ¿Qué quieres decir? ¿Has estado pagando las facturas del hospital de mi madre y no has pagado las de este mes? Eso es irresponsable. ¿Irresponsable? Déjame decirte algo. Ahora estoy divorciada y no tengo ninguna relación con mi ex marido. ¿Por qué debería seguir siendo responsable del cuidado de su madre? Bueno, tengo medios económicos y como mis ex suegros me han ayudado bastante, podría pagar los gastos del hospital. Pero después de hablar con mi ex suegro, decidí retirarme totalmente y hacer comprender a mi ex marido su posición. En lugar de dejar pasar las cosas, pero mi ex marido probablemente no lo sabe y es extraño que me llame enfadado. No está en posición de estar enfadado. En primer lugar, ¿dónde está la gratitud por los honorarios del hospital que he estado pagando? Es sorprendente que ni siquiera pueda expresar un poco de gratitud. Probablemente no tiene la capacidad de ser agradecido en absoluto. Siempre espera que los demás hagan algo por él, y si algo no sale como él quiere, se enfada. El típico inútil, irresponsable. ¿No eres tú su hijo? Entonces, ¿no es tu responsabilidad hacer frente a las facturas del hospital?
No intentes trasladar esa responsabilidad a otra persona. ¿De qué estás hablando? Ese es tu trabajo. ¿Qué? Te ayudé porque sabía de tu situación de deudas y ni siquiera estás agradecido. Cuando tu padre me pidió ayuda con las facturas del hospital, te negaste por tus deudas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que tu madre ha podido permanecer en el hospital hasta ahora? En ese momento, mi exmarido se quedó callado. Debe de ser consciente de que lo que dice está mal, pero se queda callado y no se disculpa. Ya no esperaba nada de mi exmarido y no tenía intención de perdonar sus acciones pasadas, pero me decepcionó hasta el final. Aún así, es ridículo dejar de pagar de repente las facturas del hospital. Es algo humano básico. Entonces déjame decir esto. No es algo básico tener en cuenta a tu mujer y actuar en consecuencia. ¿De qué estás hablando? Cuando acabas de ser egoísta, no es de eso de lo que estoy hablando ahora. ¿Y por qué te pones en contacto conmigo ahora de todos modos? ¿Estás suplicando a tu mujer divorciada que pague las facturas del hospital de tu madre? No tengo más remedio que preguntarte, ¿piensas dejar así a mi madre? A juzgar por su reacción, parece que mi ex marido no estaba informado, pero mi ex suegra ya tiene el alta programada, así que ya no hay problema con los gastos del hospital. Pero su desconocimiento y la forma en que está manejando esta situación son demasiado. ¿Ha olvidado cómo se pide ayuda correctamente? Me insultó, llamándome solo un diseñador sin ingresos, y ahora me suplica ayuda. ¿Sí? ¿Cuánto ganabas de todos modos? Los gastos de hospital son caros. ¿De dónde has sacado tanto dinero? ¿Conoces el Sky Apartment de Nueva York? Es un edificio de 30 pisos. Ahora vivo allí. El Sky Apartment es uno de los famosos rascacielos de Nueva York. Seguramente nunca imaginó que yo viviría en un lugar así. Mi marido se quedó mudo durante un rato. Quizá empezaba a arrepentirse del divorcio. Bueno, pensé que no lo demostraría porque se casó conmigo, no por dinero, y tiende a ser dominante. ¿Qué? Así que eras tú quien mantenía a mi madre, ¿eh? Realmente no tengo más que gratitud hacia ti, Isabel. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mi antiguo marido, que siempre miraba por encima del hombro a los demás, sinceramente me está poniendo enferma. No me esperaba un cambio tan radical. ¿No tiene orgullo? Antes hablaba de que el dinero que ganaba era suyo, pero en cuanto se entera de que yo ganaba varias veces más, cambia de opinión. Con semejante personalidad, ojalá hubiera conservado su orgullo hasta el final, pero estoy decepcionado. No esperaba que fueras tan agradecido, así que gracias. Pero por mucha gratitud que muestres, no volveré a vivir contigo. No digas eso, por favor. Si hay algo con lo que no estés contenta, me disculparé y cambiaré. Además, si pagas la deuda, todo estará resuelto. Volvamos a vivir juntos como una familia. Me gustaría que no bromearas con esas cosas. La idea de que me haga cargo de su deuda está fuera de lugar, y me irrita cuando dice cosas que le convienen tanto. ¿Desde qué posición habla? Me gustaría que dejara de hacerlo, y estoy llegando al límite de mi paciencia. Debería dejar de dar por sentada a la gente. Si sigue bromeando, voy a perder los estribos, ¿sabe? Y creo que tus padres te contarán los detalles sobre el dinero. No tengo nada más que decir, así que adiós. Dije eso y colgué el teléfono. Puede que venga a mi apartamento del rascacielos con ganas de reconciliarse, pero aunque lo haga, la seguridad es estricta, así que no podrá verme. Si se queda esperando fuera de mi apartamento, lo denunciaré a la policía por acoso. Y tengo mis planes preparados. Además, mis ex-suegros me han dicho que están completamente de mi parte, así que bloqueé la información de contacto de mi ex-marido e intenté olvidarme de todo. Un mes después, mientras trabajaba en casa como de costumbre, mi ex-suegro se puso en contacto conmigo. Hola, siento contactar contigo de repente. ¿Tienes tiempo ahora? Sí, estoy disponible. ¿Qué ha pasado? Cuando nos divorciamos, mi ex-suegro dijo que se pondría en contacto conmigo una vez que todo estuviera resuelto, pero nunca pensé que se resolvería tan rápido. Independientemente del resultado, me conformaba con haberme divorciado e iba a escuchar las secuelas como una mera formalidad. He decidido cortar lazos con ese tonto. ¿Qué le repudias? Por supuesto. Una persona que no puede pensar en los demás en absoluto no es de la familia, y he decidido no dejarle ninguna herencia. Mis antiguos suegros estaban de mi parte,
pero yo sabía que era su único hijo, así que me sorprendió un poco que tomaran una decisión tan drástica. La herencia debía referirse a la casa. Mis antiguos suegros no tenían dinero en efectivo, pero me habían dicho que la casa era bastante valiosa. También me habían dicho que, cuando vendieran la casa familiar, lo liquidarían todo, incluido el dinero que les presté para los gastos del hospital. Pero no dejarle herencia, más que no dejarle nada, sería más exacto decir que no nos quedamos con nada. De hecho, estamos pensando en mudarnos a una residencia. Una residencia de ancianos. Mi cuerpo está empezando a sentir su edad. Creo que sería mejor para nosotros vivir en una residencia. Además, si vendemos la casa, podremos permitirnos una bastante bonita. Y entonces planeamos llevar una vida cómoda en nuestros últimos años. Ya veo. Están pensando en una residencia. Si lo han decidido por sí mismos, está bien. Pero hasta ahora, probablemente pensaban dejar la casa familiar como herencia a mi ex marido. Mi ex marido pisoteó todos esos sentimientos. Pensar en la familia política me hace sentir muy decepcionada, pero personalmente, creo que cortar lazos con semejante ex marido fue la decisión correcta. Dada su personalidad, podría haber hecho demandas económicas en el futuro, y yo podría haberme sentido aún más decepcionada. Teniendo eso en cuenta, la decisión de la familia política me parece acertada. Aunque me divorcié de él, recibí mucha ayuda de mis antiguos suegros, así que creo que estaría bien visitarles en la residencia siempre que tenga tiempo. Y sobre el dinero que nos prestó para los gastos del hospital, nos gustaría devolvérselo. ¿Puedes aceptarlo, por favor? Está bien, no tenéis que preocuparos por eso. No, no podemos hacerlo. Es dinero que no tiene nada que ver contigo. Mamá y tú siempre habéis sido muy amables conmigo. Eso es suficiente para mí. Por favor, guárdalo como muestra de mi gratitud y úsalo para tu vida futura. Me alegraría que te ayudara hasta el final. Mis antiguos suegros se mostraron muy educados y su actitud de no dar nada por sentado me calentó el corazón. ¿Cómo podían tener unas personas tan buenas un hijo como mi ex marido? Eso por sí solo siempre me ha desconcertado. Pero al final, mis ex suegros me dieron las gracias y se decidió que los honorarios del hospital se quedarían como estaban. Ha pasado un año y he creado una empresa de diseño. Actualmente trabajo con 4 diseñadores y, aunque todos los días son ajetreados, disfruto de la vida. La empresa aún no es estable y trabajo todos los días, pero comparada con los días que pasé con mi ex marido, mi vida es realmente agradable y me siento realizada. Mi ex marido intentó volver a casarse después de nuestro divorcio y pidió a sus amigos que le presentaran mujeres. Pero debido a la historia de nuestro divorcio, nadie estaba dispuesto a emparejarlo con nadie. Llevo una vida feliz desde el divorcio, mientras que mi ex marido parece vivir miserablemente. Simplemente está recogiendo lo que sembró, y no siento pena por él. ¿Por qué acabó siendo repudiado por sus propios padres, divorciado por mí y, en última instancia, perdiendo a sus amigos? Tiene que pensar detenidamente en sus actos y reflexionar si algún día quiere llevar una vida decente. Bueno, lo que haga mi ex marido o la vida que lleve ya no me concierne. Tengo mi propia vida que vivir y pienso seguir trabajando duro para que mi vida no se arruine.